Dicen que los vikingos dominaron el mundo con fuego y acero, pero nadie habla de las mujeres que movían el poder desde las sombras. Ellas no llevaban espadas, pero sabían usar algo más peligroso, el deseo. Detrás de cada conquista, de cada banquete y cada guerra, había una mujer que decidía en silencio quién viviría y quién no. Esta no es la historia de los guerreros del norte, es la historia de ellas, las que nunca tuvieron voz, pero cambiaron el destino del mundo. Un salón de madera iluminado por antorchas. El fuego chispea, el humo sube lento, y el sonido de los cuernos resuena como si llamara a los dioses. Los hombres beben, ríen, golpean la mesa. Las mujeres cantan. Así nos mostraron a los vikingos, fuertes, valientes, salvajes, héroes de un tiempo perdido. Pero esa imagen es solo una ilusión. Detrás de la fuerza y la gloria había otra historia, una que casi nadie quiso contar. Un mundo donde el deseo mandaba más que la ley, donde el placer era poder, y el honor podía perderse por una sola palabra. Mientras Europa se arrodillaba ante la iglesia, en el norte la sangre y la carne seguían gobernando. Los vikingos no conocían la culpa ni el pecado. Vivían con reglas propias, extrañas pero libres. Su forma de amar, de casarse, de dominar o rendirse, no se parecía a nada que el resto del mundo entendiera, y cuando llegaron los cristianos, todo cambió. La pluma de los monjes borró siglos de historias, costumbres y deseos que no encajaban en su nueva fe. Pero la verdad no se quema tan fácil. Aún arde bajo la madera, bajo la historia, porque lo que ocurría tras esas puertas de madera no era gloria, era poder, deseo y miedo. En la Escandinavia vikinga, el amor no era un sentimiento, era una estrategia. ¿Y si el matrimonio no fuera una promesa de amor, sino una guerra silenciosa por el poder? En los salones del norte, el amor se negociaba como las alianzas. Un caudillo podía tener varias esposas, no por deseo, sino por dominio. Cada mujer ocupaba un lugar en esa jerarquía invisible. La principal, símbolo de alianza y respeto. Las secundarias, trofeos de guerra, esclavas elevadas a esposas por conveniencia o placer, pero no todo era sumisión. La esposa principal tenía poder real. Controlaba el hogar, la economía, las decisiones del clan, y si quería, podía expulsar a otra esposa o incluso divorciarse sin permiso. En los banquetes, todos temían su mirada más que la espada de su marido. En las sagas se habla de mujeres que comenzaron como prisioneras y terminaron mandando sobre familias enteras. Una simple esclava podía transformarse en reina no por herencia, sino por inteligencia. La cámara imagina una escena. 3 mujeres tejen al mismo tiempo, una libre, una esclava, una amante. Los hilos se cruzan, se enredan, se tensan. Cada puntada une deseo, poder y supervivencia. Y entre los susurros del telar nace la duda, ¿quién dominaba a quién? Porque lo que las sagas callaron es que algunas de ellas también jugaban el mismo juego. En una cultura forjada por la espada, hubo mujeres que aprendieron a blandir el deseo como un arma. ¿Y si el poder no siempre se ganara con acero, sino con una mirada? En la tierra del hielo y la guerra, hubo mujeres que no esperaban órdenes. Viudas de reyes, hijas de jefes, señoras de su propio destino. Mientras sus hombres morían en batalla, ellas aprendían a gobernar y a elegir Aud la rica, Un la profunda, nombres que las sagas apenas se atreven a pronunciar. Mujeres que tomaban amantes sin esconderse, que firmaban pactos, compraban barcos y levantaban aldeas. Nadie se atrevía a juzgarlas, porque su sangre valía tanto como su palabra. En la sociedad vikinga, una mujer podía divorciarse cuando quisiera. Podía marcharse, quedarse con sus bienes y empezar de nuevo. Era libre en un mundo donde pocas lo eran. Y ese poder femenino, nacido del deseo y la astucia, moldeó el destino de clanes enteros. La cámara muestra la neblina del fiordo, figuras femeninas entre el viento. Una levanta la mirada, otra corta un hilo con la hoja del telar. No hacen ruido, pero el norte escucha, porque en ese silencio deciden quién vive, quién ama y quién cae.
Pero esa libertad tenía un precio, uno que se pagaba con sangre o con silencio. Entre los vikingos, el cuerpo era ley. Pero la ley no era igual para todos. ¿Hasta dónde llega el orgullo cuando incluso el cuerpo puede destruir tu nombre? En la sociedad vikinga, el deseo no era un juego, era una medida de poder. Un hombre podía tener tantas mujeres como quisiera, pero había una línea que jamás podía cruzar. Ser penetrado significaba perderlo todo: su honor, su nombre y su derecho a vivir. Las antiguas leyes islandesas, las gragas, lo decían sin rodeos. Si alguien te llamaba arg, afeminado, deshonrado, podías matarlo sin castigo. No existía insulto peor, porque entre los vikingos la virilidad era sagrada, y la pasividad, una condena. La cámara muestra una noche sin luna. Dos hombres se enfrentan bajo la lluvia. Ninguno habla. Solo el sonido del metal y la respiración contenida. Uno de ellos había sido acusado de ser usado como mujer. No hay jueces, no hay testigos. Solo sangre y silencio. El narrador murmura. Para los vikingos, el sexo no era placer. Era dominio, era guerra. Y cuando el deseo se volvió arma, ningún hombre pudo sentirse a salvo, porque en el norte, perder el cuerpo era perder el alma. Cuando los hombres tocaron la magia de las diosas, perdieron algo más que su orgullo. Y si incluso los dioses pudieran ser humillados por desear demasiado poder. Después de que el honor del cuerpo se convirtiera en ley, el siguiente campo de batalla fue el alma. En el norte existía una magia antigua llamada Seidr, un arte de visión, trance y control, enseñado por la diosa Freyja. Solo las mujeres podían practicarlo, porque entrar en ese mundo exigía ceder el cuerpo, rendirse a los espíritus, abrirse a fuerzas invisibles. Pero algunos hombres lo intentaron. Incluso Odín, el padre de todos, aprendió el Seidr para mirar el destino y dominarlo, y por eso fue despreciado. Las sagas cuentan cómo Loki se burlaba de él, llamándolo cobarde, acusándolo de comportarse como una mujer. En una cultura donde el poder era masculino, la magia femenina era vista como una amenaza. Quien la tocaba perdía el respeto del mundo. El fuego del conocimiento se mezclaba con la vergüenza. La cámara muestra un ritual en la oscuridad, tambores, susurros, un hombre temblando mientras la sombra de Freyja lo envuelve. Su rostro brilla entre miedo y éxtasis, porque en el norte, la frontera entre lo divino y lo deshonroso era solo un suspiro. El matrimonio vikingo no unía corazones, sellaba pactos con sangre. ¿Puede un ritual de amor comenzar con el olor del hierro y terminar en el silencio del miedo? Después del Seidr y sus secretos, volvemos a los salones iluminados por antorchas. La boda vikinga era más que una ceremonia. Era un contrato, una alianza entre familias, una promesa hecha ante los dioses y los hombres. La novia caminaba con un cinturón de llaves, símbolo de su nuevo poder. A partir de ese momento, ella gobernaba el hogar, las provisiones, la vida doméstica, pero la noche de bodas no le pertenecía. Tras las puertas del cuarto nupcial, los testigos esperaban afuera. Debían escuchar el acto y luego entrar para comprobar la sangre en las sábanas. La intimidad era prueba, el cuerpo, evidencia. En primavera, los vikingos celebraban la fertilidad con otros rituales, parejas uniéndose en campos abiertos, creyendo que el deseo humano hacía florecer la tierra. El placer y la cosecha eran uno solo. No había pecado, solo propósito, pero no todas las uniones eran bendecidas. No todas las noches tenían testigos, ni promesas. Fuera de los salones, lejos del fuego y los cantos, había cuerpos que nadie celebraba, y lágrimas que ningún dios quiso ver, porque incluso en la boda, el deseo podía ser una cadena. En la tierra de los libres hubo cuerpos sin nombre. Y si la misma cultura que adoraba la libertad se construyó sobre mujeres que nunca la tuvieron. Fuera de los salones, donde los nobles bebían y sellaban pactos, existía otro mundo. El de las trells, las esclavas vikingas. Eran botín de guerra, monedas vivas, cuerpos sin voz ni elección.
El dueño podía usarlas cuando quisiera. No había ley, ni castigo, ni culpa. Algunas eran tan jóvenes que apenas sabían hablar el idioma del norte. Otras aprendían rápido, porque aprender era sobrevivir. Si eran bellas o astutas, podían ganarse un lugar en la casa o incluso convertirse en amantes del amo. Y si tenían suerte, un hijo suyo, un hijo que tal vez sería libre, o tal vez esclavo como su madre. La cámara muestra una escena silenciosa. Una mujer da de comer al hijo del amo sabiendo que jamás podrá llamarlo suyo. Sus ojos no lloran, solo miran al vacío, esperando el amanecer que nunca llega. El narrador susurra: el poder sexual era moneda, y ellas el precio. Y mientras los hombres escribían sagas sobre honor y conquista, las trells desaparecían sin nombre, sin tumba, sin historia. Y en ese silencio nació la parte más oscura del legado vikingo. Para los vikingos, el pecado no era contra el cuerpo, sino contra la propiedad. Y si el dolor de una mujer no contara, porque su cuerpo no le pertenecía. Después del silencio de las esclavas, llega la parte más oscura de la ley nórdica. En el mundo vikingo, la violación no era un crimen contra la mujer, era un robo contra su dueño. El cuerpo femenino no tenía valor propio, solo el que otro hombre le daba. Si una mujer libre era tomada sin permiso de su marido, padre o hermano, el castigo era muerte o exilio. Pero no por el daño hecho a ella, sino por la ofensa a la familia. En cambio, si la víctima era una esclava, no había delito, ni juicio, ni palabra escrita. Era uso de propiedad. Las sagas hablan del caso de Grettir, acusado de violar a una mujer. Pero el texto lo deja claro: su crimen fue tomarla sin permiso del esposo. No importó su dolor, su voz, ni su voluntad. La cámara muestra un tribunal de madera, rostros fríos, silencio denso. El juez no mira a la mujer, solo al marido. El veredicto cae como piedra. El narrador dice, con voz grave: así, el deseo se convirtió en ley y la ley en arma. Pero lo que comenzó como costumbre y pronto se convirtió en castigo divino. Cuando llegó la cruz, el placer se convirtió en pecado. ¿Y qué ocurre cuando una civilización libre aprende a tener miedo de su propio cuerpo? Después de siglos de fuego, deseo y dioses antiguos, el norte cambió. Llegaron los hombres con cruces, con libros y promesas de salvación. Traían una nueva ley. El placer era pecado. El cuerpo debía esconderse y el alma debía obedecer. Los misioneros recorrieron aldeas y fiordos, destruyendo templos, quemando símbolos, bautizando a los guerreros que antes ofrecían sangre a los dioses. El matrimonio se volvió santo, la poligamia, vergüenza, el deseo, culpa. Pero no todos se arrodillaron. Durante generaciones, los reyes vikingos siguieron viviendo como antes. Tuvieron varias esposas, hijos ilegítimos, amantes en secreto. La iglesia los excomulgaba, los amenazaba, pero ellos seguían reinando. El poder del deseo era más fuerte que las oraciones. La cámara muestra templos de piedra, levantados sobre los restos de antiguos altares. El incienso cubre el olor del fuego pagano, y los cánticos cristianos apagan lentamente las voces de Freyja y Odín. Pero entre las sombras de las iglesias todavía se escuchan susurros. Un eco que ni el miedo ni la fe pudieron borrar, porque bajo el incienso el deseo pagano aún respiraba, escondido en la sangre del norte. Los dioses murieron, pero su fuego nunca se apagó. Y si los dioses del norte nunca se fueron, solo cambiaron de forma. Siglos después, cuando las sagas se convirtieron en historia y los templos en ruinas, algo de aquella libertad siguió vivo. En la Escandinavia moderna, el eco del pasado aún respira. La igualdad entre hombres y mujeres, el respeto por la libertad sexual, el derecho al divorcio. Todo eso tiene raíces en un mundo que la Iglesia intentó borrar. Los vikingos creían que la fuerza no estaba solo en el cuerpo, sino en la voluntad. Y esa idea sobrevivió a las guerras, a los dogmas, al tiempo. Lo que antes fue pecado, hoy es derecho. Lo que antes fue vergüenza, ahora es identidad.
La cámara muestra el Mar del Norte, tranquilo pero infinito. El mismo horizonte que vieron los guerreros y las mujeres que desafiaron las reglas. Sus voces ya no se escuchan, pero su fuego sigue ardiendo en cada decisión libre, en cada cuerpo sin miedo, en cada alma que se niega a obedecer. El narrador termina con voz serena, como si hablara al futuro. La historia del deseo es la historia de la humanidad. Y mientras el fuego del norte siga ardiendo, ningún silencio volverá a apagarlo.